Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 11 de Loving Dare 4 de 4 basados en el libro. Cuando más ve la mirada confundida en sus ojos, quiere ser la persona que lo disipe. Cuando más ve el miedo que sentía, más quiere ser quien lo abrace y lo consuele. Pai, está bien, buen chico. Nunca dejaré a Sky. De repente, una frase brilló en su cabeza hasta que el propio joven frunció el ceño, porque fue tan poderosa que apenas podía creerla. Oh Pai, ¿cuánto te gusta este chico? Pero el gran gigante no tuvo tiempo de considerar los sentimientos que pasaban, porque la persona en la cama fue quien le apartó la mano, e hizo algo con lo que Prapai todavía estaba sorprendido. El chico rápidamente se quitó la camiseta sin mangas. La persona levantó la mirada haciendo contacto visual, y dice como una persona que ha tomado una buena decisión. Sky, está bien, me rindo. No solo eso, Sky también agarró el borde y trató de quitárselos hasta que Prapai le agarró apresuradamente ambas manos. Pai, hey, espera, ¿qué quieres decir? Mientras recuperaba la compostura, preguntó en un tono más intenso, apretando las muñecas mientras Sky levantaba la cara para mirarlo a los ojos. No podía leer lo que estaba pensando, porque sus ojos estaban completamente negros como los ojos de un ciervo. Solo puede escuchar el sonido serio. Sky, lo acepto, me rindo. Pai, espera un minuto, Sky. Yo no hice todo esto solo porque quiero acostarme. ¿De acuerdo? No me mires así, eso fue al inicio. Te busqué porque tenía muchas ganas de acostarme. Pero ahora no es así. Vine a verte porque te extrañaba, y estaba pensando que si me ibas a recompensar por algo, no me gustaría un pequeño beso ni probar todo tu cuerpo. O, cuanto más hablo peor se pone. Pero no esperaba el cuerpo de Sky, solo estoy... Beso. Prapai, que estaba balbuceando, poniendo excusas como si estuviera en un enfrentamiento interno, siguió repitiendo y corrigiendo, entusiasmado con la otra persona que ya no podía soportar escuchar. Entonces, Sky se levantó y se inclinó hacia adelante, empujando de su cuello para besarlo y taparle la boca como Prapai lo quería al principio, y no lo besó una vez y luego se alejó, sino que aplastó su boca tan violentamente que el hombre seguro de sí mismo. De repente, Prapai también agarró la cintura suave del otro con fuerza, porque sus cálidos labios estaban igualmente calientes, respondiendo a la suave lengua que enviaba a lamer su boca lo más dulcemente posible, chupando fuerte, haciéndolo perder la cabeza, llenándose la boca y empujándolo hacia la lengua húmeda, tocándola. Uno de esos besos que el propio Sky gemía en su garganta con su mano que abrazaba su cuello con fuerza en la parte de atrás de su camisa. Cuando Prapai estuvo satisfecho, se separó un poco para mirar a los ojos y escuchar las palabras que lo hizo arder como fuego. Sky, puedes callarte y abrazarme. La persona fría estaba loca por hacer esto. Entonces, el hombre alto empujó a Sky para que se acostara en la cama suave que había cambiado las sábanas, y hábilmente se subió ahorcada sobre él después de escuchar la voz desafiante de la persona que ha estado deseando durante más de un mes. Sus ojos juguetones eran como si estuvieran acumulando fuego en ellos, cálidos, intensos y llenos de deseo que miraban la cara de consentimiento. Creía que ahora nada podría detenerlo, pero... Pai, ¿estás seguro? La persona que se suponía que debía estar saltando como un tigre hambriento, preguntó con una voz muy intensa, hasta que la persona en la cama extendió la mano y le tocó la mejilla. Pai, oh, no lo haré. Fue en ese momento que Prapai lo miró con cara seria y rozó con los nudillos desde el hombro hasta el centro del pecho, mirando al niño, pero aún así mantuvo su rostro inmóvil, haciendo contacto visual con él hasta que inclinó la cabeza hacia abajo y presionó un beso en la boca brillante. Sky, tómame. Prapai lo empezó a besar desde sus labios hacia la mejilla, al lado del lóbulo de la oreja y luego chupando el lóbulo de la oreja suavemente hasta que la gente debajo de él se sobresaltó. Entonces dijo, Pai, pero tomaré todo el cuerpo y el corazón de Sky. Sky, yo no. Pai, shh. Antes de que el chico pudiera decir que no, Prapai pone su mano en los labios. Sus ojos solo estaban fijos en la hermosa boca y usa su dedo para frotar suavemente en la parte inferior de sus labios, hasta que pudo ver el brillo del par de ojos agudos y centelleantes, lamiendo su propia boca. Luego se inclinó volviendo a bajar la cabeza para volver a besarlo. Al principio fue solo un beso suave, hasta que el calor se hizo más y más caliente que el sonido del intercambio resonó por toda la habitación. Prapai estaba dispuesto a dejar que Sky tuviera tiempo para respirar, pero fue él mismo quien lo sumergió en un beso en su fragante cuello, dejando continuar como su corazón quería.
Un pesado beso que acariciaba su suave piel, haciéndolo sentir que la persona de abajo temblaba aún más, confirmando lo sensible que era el cuerpo de Sky. ¡Ja! Luego Sky volvió a mover la cabeza hacia el otro lado. Mientras la otra persona arrastraba la punta de la lengua por toda la pendiente del hombro, las manos acariciaban su cuerpo cálido, tocando su costado, la cintura, su cadera y luego regresando a apretar sus con fuerza. La boca cálida hizo un excelente trabajo, deslizándose hacia abajo y cubriendo la tetilla dando un ligero mordisco. La esbelta figura que se estremeció debajo hace que el gran hombre sonría.